Ahora entramos en otros párrafos, otro tema dentro de la política y la orientación de la doctrina social de la Iglesia en cuanto a este tema, y los párrafos señalados para profundizar en este tema de hoy, el 10º, es 393, 394, 395. Viendo este tema de la autoridad en el mundo actual, el tema de la política, pues hemos visto, experimentamos nosotros, vemos por los medios de comunicación, la autoridad entendido como autoritarismo, inclusive caudillismo, relacionado con una persona, todo un movimiento, totalitarismo, también el capitalismo neoliberal. Lo que vale, lo que reina no es la persona, más bien la plata, que Papa Francisco nos dice no a una economía que excluye a las personas. Jesús rechaza esa postura de sobrevalorar las cosas, los bienes materiales a las personas, pero Jesús jamás rechaza directamente a las autoridades de su tiempo. Busca orientar, busca construir y de hecho crea una convivencia entre los suyos y deja su Espíritu Santo para animar y promover la vivencia con el Espíritu Santo del reino de Dios en medio de nosotros. Entonces estamos llamados a profundizar y también a encarnar, a hacer posible para la gente ese ideal que el Señor ha sembrado y desea que vivamos. La autoridad pública, que tiene su fundamento en la naturaleza humana y pertenece al orden preestablecido por Dios, si no actúa en orden al bien común, desatiende su propio fin y por ello mismo se hace ilegítima. La autoridad que no actúa en orden al bien común desatiende su fin propio, lo que corresponde por naturaleza, por el mandato divino, y por lo tanto se hace ilegítima esa autoridad. Hemos visto en el recorrido del Antiguo Testamento David escogido por ser pastor, no por otro criterio, sino para saber abrirse al Espíritu Santo y servir. La autoridad al servicio, no por méritos propios, sino por designación divina. Y en eso tenemos el lavado de los pies, que ya hace presente para nosotros lo que es el valor que Jesucristo pone y ofrece para fundamentar esta sociedad nueva, este nuevo orden de cosas. Cristo lava los pies y así ha revelado la verdadera naturaleza de la autoridad en la sociedad. Jesús no niega su necesidad de la autoridad, más bien es plan divino, el designio de Dios que hay una autoridad en la sociedad. Lo dice cuando Jesús afirma en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan: no tendrías contra mí ningún poder si no te hubiera sido dado desde arriba. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, más bien a servir y dar su vida en bien de los demás. Entonces, es el papel, lo que corresponde a la comunidad que actúe en nombre de Jesús, de la autoridad como servicio. Jesús no negó al César el carácter divino, marcando el fin de un mundo, inicio de una nueva era,
Durante los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia hubo una lucha contra el poder revestido de los atributos divinos por no querer adorar lo no adorable. La vocación al martirio era parte de esa condición cristiana. Esos primeros siglos marcan la historia de la Iglesia, pero todo poder que no reconoce el derecho de dar culto a Dios se vuelve absoluto. Exige una especie de culto, como el Imperio Romano, con quien ha luchado al inicio nuestra fe cristiana. La libertad de expresión religiosa no puede ser condicionada tampoco solo a los católicos o solo a ninguna otra religión. El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad y como titular de la soberanía. El pueblo transfiere el ejercicio de la soberanía a las personas que elige libremente como sus representantes. Y esto es la democracia, que profundizaremos en otro momento en el curso. Pero dentro de la democracia y dentro de cualquier sistema civil se necesita autoridad. Jesús afirma entonces el carácter de servicio de la autoridad. Es una noción nueva en su tiempo y pareciera que siguiera siguiendo hasta hoy una idea nueva, cuando en realidad pues, nuestros principios cristianos nos animan, nos orientan a trabajar para una sociedad distinta. El carácter del servicio, cuando Jesús se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte en cruz, como dice la carta a los Filipenses. Las manos y pies clavados, despojado de todo prestigio, de todo poder, está glorificado por Dios, que lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo otro nombre. Entonces llega a lo más alto de su gloria, en lo más profundo de su humillación, Jesucristo, destruyendo el orgullo, devolviendo al poder su verdadero significado, que es servir. Importante en nuestros tiempos, cuando parece que se quiere glorificar el yo, lo que yo hago, el caudillismo. La autoridad en la sociedad civil no pertenece por derecho natural a ningún miembro de la sociedad. El poder civil está en toda la República. Deriva su autoridad de una determinación tomada por la comunidad misma. La administración pública como instrumento del Estado tiende como finalidad servir a todos los ciudadanos. El Estado es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del bien común. Esta perspectiva se opone a la burocratización excesiva con su funcionalismo impersonal. Entonces es el estilo de liderazgo que tiende por un lado, la posibilidad de ser autoritario, dictador, o la dejadeza de permitir a cada cual hacer lo que quisiera. En la Iglesia tiende a ser más bien al estilo sinodal. Las estructuras sirven para expresar un valor y al mismo tiempo limitan ese valor. Al expresar, toda estructura tiene la función de expresar los valores. Cuando deben servir para la comunicación y participación, serán tanto más limitantes cuando mayor sea el grupo. La función de las estructuras es expresarnos, expresar nuestros valores.
nos sirven para comunicar la propia experiencia, la propia conciencia. Las estructuras imponen una disciplina como medio para la comunicación y participación. La encarnación renuncia a la propia omnipotencia por el bien mayor. Y nuestras estructuras tienen un sentido evangelizador. Organizarse es disponerse al don de sí para el bien común. Sin estructuras no se puede vivir la comunión ni la organicidad de la Iglesia. Y solo a recordar, las estructuras especialmente limitadas para expresar la realidad jerárquica y carismática de la Iglesia. El Espíritu está en la autoridad, pero también en el pueblo de Dios. La Iglesia es comunión. La autoridad la preside en la caridad. La oración es fraterna, pero ministerial. Para los obispos, los sinodal. Ahí ya los obispos y los presbíteros también de sus organismos diocesanos para favorecer lo sinodal. Los presbíteros y los laicos buscamos no una solución jurídica, sino teológica espiritual, a escuchar al Espíritu. La autoridad promueve y confirma el consenso. Entonces, la renovación de nuestra Iglesia exige métodos participativos, unos ejercicios no siempre fáciles. La Dios comunión busca que tú y yo seamos su imagen y semejanza, por lo que seamos instrumentos de comunión. Y nuestras estructuras, para ser válidas, necesitan ser flexibles, funcionales. Tienen que ser integradas, comunicando los valores que están llamados a expresar. Entonces, la autoridad política mira a la comunidad cristiana para ver si está presentando una alternativa. Y cuando no, tiende a ser más funcional, más autoritaria. La doctrina social de la Iglesia nos está invitando a ser más fiel a nuestra vocación cristiana para modelar para el mundo y ser en el mundo anticipo de lo que se vivirá plenamente cuando está plenamente presente el reino de Dios, la verdadera comunión.